Dale, listo, comencemos entonces. Bueno, empiezo. Bueno, buenas tardes a todos, chicos. Bueno, creo que ya todos me conocen, soy la profe Casuti. Vamos a dar inicio ahora a la tercera videoconferencia de la materia de principios de administración. En esta oportunidad, la idea es poder dar el capítulo 9 y 10 de la materia, ya como para poder culminar esta parte teórica. Y bueno, y creo que la próxima videoconferencia vamos a dar un repaso general de contenidos y algunos lineamientos generales para lo que sería el final, o el examen final de la materia. Bueno, vamos manejándonos por chat, espero que todos me estén escuchando bien, que no haya problema. Yo voy a ir hablando y voy pasando algunas placas como para que ustedes tengan como referencia. Comenzamos a trabajar con el capítulo 9 de la materia. El capítulo 9 trata de la tarea de dirección, es decir, nosotros ya planeamos y organizamos y ahora vamos a comenzar a ejecutar esta planificación que nosotros hicimos. Eso es en parte lo que se hace con esta función de dirección. Por eso un poco los temas que nosotros trabajamos acá es el liderazgo, temas como motivación, temas como la comunicación entre las distintas partes y personas. Y luego comenzamos trabajando un poco con algunos aspectos vinculados al comportamiento organizacional, como es el tema de la conducta grupal de la persona en las organizaciones, la parte de grupo, toma de decisiones grupales, etc. Bueno, vamos a dar inicio un poco al concepto de qué entendemos por un líder, ¿no? Y qué es el liderazgo. La placa me dice que el líder es la persona que puede influir en los demás y que tiene autoridad administrativa. ¿Qué es un líder, en realidad? Un líder nace del propio seno de un grupo que no necesariamente es un grupo formal. ¿Y qué tiene que tener un líder sobre el resto de las personas? Tiene que ejercer una influencia tal que permita que estas personas lo sigan para alcanzar los objetivos que este líder les está proponiendo. Repito, no necesariamente el líder nace de la estructura formal de la organización. ¿Qué quiero decir con esto? Un gerente, un jefe de planta, un capataz, no necesariamente es líder, no tiene la capacidad de influir sobre el comportamiento de las personas. Lo van a obedecer. Obedecer porque es el jefe, sí, eso es así y es como debe de ser, pero no va a tener esta persona una capacidad de influencia tal como para decirles, si no tuviera esta autoridad legal, no va a tener la influencia tal, decía, como para indicarle a estas personas que tienen que hacer determinada labor y ellos la cumplan. El liderazgo es el proceso de dirigir a un grupo y de influir en este grupo para que podamos lograr los objetivos que se están proponiendo. Bueno, hecha esta salvedad, vamos a analizar básicamente dos teorías vinculadas al liderazgo. Una que tiene que ver con la teoría de los rasgos, y la otra se vinculan a estudios distintos, como de Iowa o los estudios de Michigan, por ejemplo, de Ohio, que se vinculan con esto que son las teorías conductuales del liderazgo. Cuando se habla de rasgos de liderazgos, o la teoría específicamente de los rasgos de liderazgo, tal como dice la placa, fue una de las primeras teorías que van apareciendo, y se encontraba sustentadas todos estos pensamientos y teorías sobre la base de que el líder nacía. Había una concepción de que el líder se nace, y esta persona nace dotada con determinadas características, con determinados rasgos, que hacían que esta persona, desde chiquitito, mostrara estos aspectos relevantes que lo iban a transformar en un líder el día de mañana. Con el correr del tiempo se va determinando de que en realidad no es así, de que mediante la capacitación muchas de las habilidades y rasgos que presenta un líder pueden ser formados en una persona, puede formarse un líder, no necesariamente debe nacer siendo un liderazgo. Por ejemplo, me dice acá que la investigación sobre el proceso de liderazgo identifica una serie de características asociadas al éxito que podía llegar a tener una persona que ejerció un liderazgo. ¿De dónde surge esta investigación? Es una investigación que nace de tomar
distintos líderes de distintas empresas u organizaciones exitosos. Y se empiezan a identificar cuáles son los rasgos que van teniendo estas personas. Estamos hablando de que esto fue a principios del 1900 aproximadamente. Bueno, algunas de las características que presentaban estos líderes eran el dinamismo, el deseo de dirigir, conocimientos importantes para el puesto, eran personas extrovertidas en su personalidad, esto ya lo habíamos visto. Hay una propensión a la culpa deviene de una tasa de responsabilidad, es decir, se asume de tal manera la responsabilidad de un acto o la responsabilidad de un hecho, que si el hecho no se provoca, si el hecho no se produce, la persona se siente culpable, como responsable absoluto de los éxitos y fracasos que eso podía llegar a tener. Confianza en sí mismo, etc. Abandonando un poco lo que serían estas primeras teorías, van apareciendo con el tiempo lo que se llaman, esto que ustedes ven en pantalla, las teorías conductuales en materia de liderazgo. Y ahí se va identificando, es como una continuidad del estudio anterior, pero se va identificando qué conductas distinguen a los líderes, digamos así, que son efectivos, y a los líderes que no son efectivos. Entonces, dentro de, por ejemplo, de los estudios de la Universidad de Iowa, aparece, por ejemplo, esto que son la teoría de los estilos de liderazgo. La teoría de los estilos de liderazgo me dice que podemos definir, o quedan definidos, 3 tipos de líderes: el líder autocrático, el líder democrático y el líder laissez-faire, o liberal. El líder autocrático, como su palabra lo expresa, tiene una rectitud importante. Todo lo que dice ese líder, por así llamarlo, todas las órdenes, todos los lineamientos, es muy verticalista, todo sale emanado de la cabeza de este líder. Se trabaja bajo un clima de mucha tensión, no hay ningún tipo de participación de los miembros que trabajan en un núcleo dirigidos por un líder autocrático. Estas personas tienen 0 participación en la toma de decisiones y en la discusión de soluciones que se pueden llegar a dar. Todas las discusiones, todas las soluciones vienen emanadas desde la cabeza, desde este líder. En el caso del líder democrático, el democrático permite la participación del grupo. Un líder democrático permite que las personas puedan expresar su punto de vista, y así como las personas pueden expresar su punto de vista, también pueden, o este líder, toma en cuenta esos diferentes puntos de vista. Se dan discusiones grupales acerca de las situaciones, se trabaja en un clima mucho más participativo, mucho más ameno. No obstante, siempre la última palabra la tiene el líder democrático. Mientras que un laissez-faire o un liberal, como también lo llama la bibliografía, es un líder que no asume una responsabilidad de mando. Es decir, son aquellas personas que ustedes les van a preguntar si es esto lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, hacia dónde vamos. Sí, hazlo como te parezca, te va a responder. Y sí, fíjate, y puede ser, es decir, las respuestas son difusas, son respuestas poco comprometidas o banales. ¿Cuáles son los resultados después de distintas pruebas que se van haciendo con estos distintos líderes? En el caso del líder autocrático, aquellas personas que ejercían en los grupos un liderazgo de tipo autocrático, los resultados obtenidos, por así llamarlo, eran a corto plazo son satisfactorios. Es decir, a corto plazo se logran los objetivos que se están proponiendo. Pero a largo plazo, las personas, como trabajan mal, trabajan en un ambiente muy tenso y poco participativo, la calidad del trabajo es mala y los objetivos se terminan cumpliendo a medias. Hay algunas afectaciones de tipo de interacción social importantes bajo un comando de estilo autocrático. En el caso del democrático, a corto plazo no se logran generalmente los objetivos,
si la calidad de lo producido es altamente superior al comparativo anterior con el autocrático, pero no se estaría logrando los objetivos. Ahora, a mediano y largo plazo, ya cuando ese grupo funciona como una amalgama y, digamos así, marcha solo en su toma de decisiones y en sus haceres, se acomodó a este liderazgo, los resultados son ampliamente satisfactorios y los objetivos se alcanzan en un mismo tenor. En el caso del liderazgo liberal o del líder laissez-faire, bueno, es como que las personas nunca logran obtener los objetivos, se encuentran como perdidos, en algunos casos hay explosiones, digamos, por la ansiedad, por querer trabajar y producir y no tener una línea de mando clara de qué es lo que hay que hacer. También agrega la bibliografía en referencia a estos estilos de liderazgo, que ninguna persona, ninguno de nosotros, tiene un estilo de liderazgo, sea autocrático, democrático, laissez-faire, puro y que lo distinga. Nosotros, lo que sí tiene la persona son atisbos de un liderazgo democrático, de un liderazgo autocrático, laissez-faire, son atisbos de inclinación, pero no hay un liderazgo puro, sino que podemos, frente a distintas situaciones nos encontremos, tomar el dominio y ejercer un estilo de estos liderazgos. Es decir, puedo ser autocrático cuando hay que serlo, puedo ser democrático cuando hay que serlo, y puedo ser liberal cuando hay que serlo. Bueno, en el caso de la Universidad de Ohio, también tiene, digamos, un estudio de rasgos muy vinculados, bastante similar, digamos así, a lo que hace la Universidad de Iowa. Me quiero detener, porque es consecuencia de Ohio, lo que pasa en la Universidad de Michigan. Acá se empieza a estudiar y que después viene lo que se llama la red gerencial, o lo que ustedes tienen ahí, la rejilla gerencial de Blake y Newton, en donde comienza a hacerse hincapié básicamente en dos ejes, en el estudio de liderazgo, en dos ejes centrales, que eran aquellas personas o aquellos líderes más inclinados a la orientación de resultados y aquellos más inclinados a la orientación de las personas. Entonces, íbamos a tener casos o situaciones en donde me interesaba mucho más, en mi estructura de consideración, me interesaba mucho más la productividad, que el trabajo estuviera bien hecho, de qué manera se estaba efectuando ese trabajo, el cumplimiento de los tiempos, de los plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como líder, tengo una clara orientación a la productividad, dejando un poco de lado el tema del recurso humano. Es decir, si la persona se siente bien o mal, si la persona está cómoda o no, si los grupos se están integrando bien o no, el nivel de conflicto que puedan llegar a existir entre las personas, si los sistemas de comunicación estaban funcionando como corresponde. Bueno, es como que eso se resta importancia cuando estamos hablando de una orientación a la producción. Y pasa lo inverso cuando estamos hablando de una orientación hacia los empleados o para con los empleados, ¿no? Es decir, acá es cuando se presta un poco más de atención a qué es lo que le pasa a la persona en su lugar de trabajo, si está cómodo o no, por qué no se están logrando los objetivos, etcétera, etcétera. De ese estudio deviene esto que se llama la red gerencial de Brady Newton, donde, como bien dice acá, toman las dos dimensiones, una el interés por las personas y la otra el interés por la producción. Y ahí es cuando van quedando en una interacción en este eje de coordenadas cartesianos, van quedando definidos distintos estilos de liderazgo, como es, por ejemplo, en un caso, en el 1, lo que se llama la administración empobrecida, dado que tengo un muy bajo interés, tanto por la producción como por las personas. En un punto 2, por así llamarlo, veo si puedo ampliar esto para que lo puedan ver mejor. En un punto 2, como bien decía, tengo la administración de la tarea, que se caracteriza, digamos así, porque le doy importancia a lo que es la producción y tengo muy bajo nivel de recursos. La administración media es cuando me interesan tanto las personas como la producción, le llama después la administración de club campestre, cuando tengo una baja producción, una baja interés en producción y alta en la persona,
¿sí? Me interesa mucho el club campestre, le llaman porque es como que es todo social, ¿sí? Es todo social y juego y sociabilidad, etcétera, etcétera. Entonces de ahí o desde ese lugar viene vinculada la acepción inglesa o estadounidense de club campestre. Y la administración de equipo, que deviene, digamos así, de una proporción interesante. Me interesa tanto el rendimiento como el interés por las personas. Bueno, continuando un poquito con estas teorías de liderazgo, tenemos otras teorías más, como por ejemplo el modelo de Fiedler, el modelo de Herzl y Blanch, que nos habla del liderazgo situacional. Un poco Herzl, y Blanch nos dicen que en la teoría situacional de liderazgo las personas se adaptan en función a la situación. Es decir, uno ejerce un liderazgo en función de la situación que se va presentando, van surgiendo y van apareciendo estas diferentes características. Vamos avanzando. El modelo de Fiedler me dice que propone que el desempeño efectivo de un grupo depende de la coincidencia adecuada entre el estilo de un líder y el grado en que la situación le permite tener el control y la influencia. Los líderes no cambian, estos son sus supuestos. Los líderes no cambian fácilmente su estilo de liderazgo y se requiere hacer coincidir al líder con la situación o cambiar la situación para hacerla favorable al líder. Estos son los supuestos, digamos así, de esta teoría de Fiedler, que maneja en el marco de lo que es el liderazgo, ¿no? Es decir, el desempeño del grupo, que el grupo está comandado por un liderazgo, va a depender de si este líder es adecuado o no para este grupo, pero para hacerlo adecuado a este grupo, tengo que hacer coincidir al líder con la situación, o en su defecto, hacer la situación mucho más favorable al líder. Luego tenemos el modelo, como les dije yo, del modelo situacional de liderazgo, que como modelo situacional se basa básicamente en la preparación de los seguidores, de quiénes los van a seguir al líder. Dice que el liderazgo exitoso va a pasar, digamos así, por seleccionar el estilo de liderazgo apropiado en función del estadio en el cual se encuentren los seguidores de esta persona. Y esa preparación que se hace de estos seguidores tiene que ver o se vincula con el grado en que las personas tienen la capacidad y disposición para hacer o realizar una tarea específica. Bueno, y acá tengo un correlativo, como ustedes pueden ver, entre la teoría del liderazgo situacional y, entre los estilos específicos de liderazgo y las etapas de preparación. Bueno, y ahí tengo hablar, vender, participar, delegar, y en el otro caso voy a tener gente incapaz y no dispuesta, gente incapaz pero dispuesta, bueno, son todos correlativos, muy estrictos, por así llamarlo, que se van haciendo y son estudios que devienen de esto que se vincula con el liderazgo, es decir, partamos de una base que no todo el mundo podemos influir y manejar a las personas de la misma manera. Cuando nosotros ejercemos la función de líderes de un grupo, habrá con quienes debemos hablar de una forma, y habrá con otros con que quizás hablamos mucho menos, pero bajamos una línea de acción bien clara. Esto es porque quizás estos seguidores, hay personas que si yo me pongo a hablar y a dialogar desde el otro lugar, como lo haría con la otra persona, no me estarían interpretando ni entendiendo. Entonces, debo de bajar una línea clara de acción para que queden claro lo que se busca y lo que se pretende hacer. De la otra forma se generarían confusiones. Esto es un poco lo que me plantea a mí esta teoría. Bueno, tengo otras teorías, como la teoría del camino hacia la meta de House, etcétera. Déjenme que veamos un poco. Vamos un poco a lo que es contemporáneo de liderazgo. En materia de lo que es contemporáneo de liderazgo ha ido apareciendo estos
aspectos nuevos y nombres nuevos vinculados al desarrollo de las estructuras, grupos y las formas del hacer en las organizaciones del hoy. Tenemos por un lado lo que se llama el liderazgo transformacional, transaccional, que me dice que los líderes transaccionales dirigen utilizando intercambios o transacciones de tipo sociales, mientras que los transformacionales buscan el cambio. Me dice que estimulan e inspiran, es decir, transforman a los seguidores para que logren resultados extraordinarios, es decir, los líderes transformacionales tratan de motivar a la persona para que se supere, superándose la persona, superando sus propios bloqueos emocionales, bloqueos conductuales, cognitivos que esta persona puede llegar a tener, los resultados que se van a alcanzar son altamente mayores. Mientras que en el caso de un líder transaccional, ¿qué busca hacer? Busca hacer como si fuéramos acuerdos entre las personas, tratemos de lograr esto, alcanzar esto, y vamos a tener determinado tipo de premio, determinado tipo de beneficio, el cual puede ser individual o comunitario. Bueno, el liderazgo carismático visionario también es algo relativamente nuevo que apareció, aunque en realidad cuando uno habló desde los principios de siglo, cuando uno habló de liderazgos, muchos aspectos ya lo planteaba de alguna manera Max Weber en su modelo burocrático, cuando hablaba del líder visionario y de las sociedades carismáticas y líderes carismáticos. Que son aquellas personas que tienen estos rasgos, un carisma determinado a través del cual, podríamos decir, entre comillas, encanta a las personas, y que estas personas que son los seguidores hagan lo que esta persona o lo que este líder quiere. Me dice que los líderes carismáticos son entusiastas, son muy seguros de sí mismos, su personalidad y acciones influyen para que las personas se comporten de cierta manera. La cierta manera es, muchas veces se actúa con un poder de referente, es decir, es admiración a ese líder visionario y querer parecerme a ese líder visionario. Es decir, estas personas que dicen, ¿cómo me gustaría ser como tal persona? Porque veo cualidades, dotes, la forma en cómo enfrenta los hechos, en cómo enfrenta las situaciones, cómo opera o se maneja frente a determinados aspectos, la hace atractiva, por así llamarlo, ¿no? Frente al resto, con esto que se le da en llamar el carisma, por lo cual estos seguidores lo siguen o la siguen a esta persona. El liderazgo visionario me dice que es la habilidad para crear y articular una visión realista, creíble y atractiva del futuro que mejora la situación actual. Es como si fuera un vendedor de ilusiones, ¿no? Un liderazgo visionario. Un visionario te está diciendo, vamos, vamos, que si seguimos en esta dirección, vamos a encontrar tal cosa, vamos a hacer tal cosa, vamos a poder lograr tal cosa. De eso se trata un liderazgo visionario que te motiva desde ese lugar, desde la expectativa de que en el más allá, hacia ese futuro cercano, vamos a encontrar el premio, lo que se busca o lograr lo que se pretende. El liderazgo en equipo es interesante, es algo nuevo relativamente, y se empieza a aplicar mucho en las empresas o en las organizaciones. También está muy influenciado esto por el cambio de composición social que se ha venido dando en los grupos y en los equipos de trabajo a través de cambios en las formas de pensar, de sentir, de manejarse, en los ideales y demás que tienen las nuevas generaciones. Entonces, el liderazgo en equipo tiene algunas características muy claras, como son tener paciencia para compartir la información. Esta cuestión de inmediatez no sería tanto, si bien es un rasgo que caracteriza a los chicos actuales y a la sociedad actual, el resultado ya es la inmediatez, también existe un poco de paciencia en esto de compartir la información. Ser capaz de confiar en los demás y ceder autoridad. Al ser un equipo, empiezo a trabajar desde ese lugar, desde la confianza con el otro, que el otro va a responder frente a lo que yo necesite, y aceptar la forma en cómo esta persona puede responder, que no necesariamente es como a mí me gustaría que fuera. Y entender cuándo intervenir. Por ahí yo en este aspecto siempre digo, hay momentos que son
buenos para hablar, y hay momentos que son buenos para callarse la boca. No siempre es bueno decir lo primero que se viene a la cabeza. Entonces hay momentos en que uno tiene que saber, por eso es entender en qué momento intervenir, tiene que saber intervenir en qué momento, más allá de los hechos y circunstancias, uno tiene que callarse la boca y dejarlo pasar, y cuándo es el momento para expresarse. Y en relación a los roles del liderazgo de equipo, tenemos el entrenador, la relación con miembros exteriores, el solucionador de problemas, el administrador de conflictos. Fíjense que gran parte de estos roles son los que menciona Mixberg. En algún momento ustedes los han estudiado ya, como el administrador como tomador de decisiones. Bien, tenemos poder y la administración del poder. Poder es un concepto que se distingue de liderazgo. Si bien también el poder implica la capacidad de influir sobre una persona, por así llamarlo, un grupo de personas, también hay una realidad que muchas veces para que exista este poder tiene que existir una relación de dependencia. Y cuando hablo de relación de dependencia, no necesariamente estoy hablando de una relación de dependencia laboral. Un niño depende de un padre. Ahí tengo una relación clara de dependencia y puedo tener un mal ejercicio del poder, por ejemplo. Un empleado depende de una persona para algo, para hacer algo. Y bueno, en muchos ejemplos cotidianos de la vida vamos a ver situaciones en donde por lazos afectivos, por ejemplo, una persona depende de otra y quizás eso le da o le otorga cierto poder a la otra persona para que pueda ejercer una capacidad de influencia sobre quién está, su seguidor, o sobre quién está dependiendo. Bueno, hay distintas fuentes de poder. Tenemos el poder legítimo, el poder coercitivo, el poder de recompensa, el poder de experto y el poder de referente. El poder legítimo es el poder emanado del seno de la propia empresa u organización. El poder legítimo es el poder que me otorga la autoridad legal. El poder legítimo es el que te da ser el jefe, ser el gerente de una empresa, por ejemplo. Esa es la autoridad legal. Entonces, ese es el poder legítimo. El poder coercitivo es el poder que se ejerce por la fuerza, torciendo quizás la voluntad de una persona. Recordemos que por fuerza no solo estamos refiriéndonos o hablando de pegar o golpear a una persona. La intimidación a través del miedo, la sugestión, son también formas de que asume el poder coercitivo para implantarle terror al otro y que el otro haga lo que yo quiero a través de este miedo o terror, que puede ser a perder la fuente de trabajo, que puede ser una intimación, digamos, uno sabe o ha visto situaciones en donde sabe de lo que la persona puede ser capaz, por así llamarlo, y esa situación a uno le puede preocupar. Bueno, distintas situaciones de violencia por ahí, que no son muy comunes, pero que se están dando cada vez un poquito más en las organizaciones, y llama la atención porque hasta el tratamiento en libros específicos tienen, ¿no? Es decir, dentro de esta área del comportamiento humano. El poder de recompensa quiere decir el poder que yo tengo para recompensar al otro, que puede ser dándole un feriado, que puede ser, no sé, alguna recompensa de tipo social, como un voucher para una cena para 2 personas y que pueda salir con su pareja a cenar a algún determinado lugar, por ejemplo, ¿no? En función de haber alcanzado determinado objetivo. Pero esa persona tiene el poder para recompensar. Por eso, de alguna forma, es visto desde ese lugar de seguidor y ejerce la influencia. El poder del experto viene de la mano del poder del conocimiento. Lo sigo y sé porque sé que sabe, y sabe mucho. Entonces, bueno, puede tener errores o falencias como persona y un montón de cosas, pero desde el punto de vista del conocimiento, lo sigo desde ese lugar. El poder de referente
es un poder de admiración que existe. Yo admiro a una persona y esa persona se transforma en un referente para mí. Entonces, todo lo que haga y diga esa persona, yo le voy a hacer caso, porque lo estoy admirando. Bueno, es un poco, estos son distintos tipos de poderes que existen. Y en relación al tema de empoderamiento de los empleados, bueno, me dice que cada vez más los gerentes están dirigiendo a sus empleados dándole poder. ¿Qué quiere decir este poder a los empleados? Quiere decir la capacidad de que ellos puedan ser libres para tomar decisiones dentro de la organización, bajo determinado encuadre, bajo determinados lineamientos, pero que ya no se decida por ellos, sino que empiecen ellos a asumir esta responsabilidad. El empoderamiento implica aumentar la discreción de los trabajadores en la toma de decisiones. Es decir, ellos ya pasan a estar involucrados en la toma de decisiones, pasan a ser parte y a formar parte de los resultados de la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco significar que en las organizaciones tradicionales los empleados están ajenos a la toma de decisión y a la responsabilidad que esto conlleva, porque ellos están mucho más basados básicamente en, o resguardados, por así llamarlo, en una zona de confort, donde es el jefe el que siempre toma las decisiones y nosotros estamos bajo ese amparo o esa zona de confort. El empoderamiento implica salir de la zona de confort y decir, ahora ustedes toman las decisiones en relación a estos y todos son responsables en relación a esto. Bueno, la comunicación. Vamos a algunos activos rápidos y arranco con la última plaquita que sería la de control. Bueno, la comunicación implica de alguna forma un proceso de, me dice la placa, transferencia y comprensión de significados. ¿Por qué me habla de significados? Porque no solamente tengo una comunicación de tipo verbal, como la que podemos llegar a estar teniendo nosotros ahora, ustedes me están escuchando, mientras yo voy hablando, pero yo no estoy adentro de la cabeza de cada uno de ustedes. Entonces, a medida que yo hablo, mis palabras llegan a su cerebro y ustedes a través de distintos procesos perceptivos, cognitivos y demás, van, digamos así, construyendo su propia idea de lo que yo voy diciendo, su propia interpretación de lo que voy diciendo, y si viene un amigo suyo y les pregunta, che, ¿qué dijo en relación a esto? Ustedes no van a decir lo que yo dije, van a dar su propia interpretación de lo que yo dije, y eso sería llegar a un receptor. No sé si un poco está claro cómo se vendría dando este proceso. Bueno, aquí en aspectos concretos tenemos el mensaje, digamos así, que es emitido por un emisor en amarillo, el medio de transmisión, en nuestro caso sería las computadoras, volúmenes y el escenario esta videoconferencia, los receptores que son ustedes decodifican mis palabras, como yo expresé recién, ustedes las decodifican adentro de su cabeza a través de sus propios procesos cognitivos, perceptivos, emocionales, decodifican, y de esa decodificación surge lo que si viene un amigo de usted le dice, che, ¿qué dijo la profe en relación a esto? El mensaje ese que están dando ustedes es lo que surge de su propia construcción, de la de cada uno de ustedes. Bueno, este es el proceso de comunicación, verán que no es muy simple, expresado en estos términos que yo estoy dando. Y por último, el último aspecto que vemos son que muchas veces cuando nos comunicamos en esto que debería de ser algo tan simple, pero que no lo es, algo que genera muchísimos inconvenientes en las organizaciones, porque muchas veces hablamos y sea porque tenemos un preconcepto de la persona que está emitiendo el mensaje o que está hablando, o nos ganan nuestras sensaciones o nuestras emociones más primitivas, de rabia, de ira hacia esa persona, entonces es como que todo lo que esa persona me pueda llegar a decir es quizás en mi cabeza, digamos así, construido desde otra forma, desde otro lugar. Entonces la comunicación no es efectiva y no se estaría dando. Vamos a ver algunas barreras a la comunicación. Una de ellas es esto que se llama el filtrado. El filtrado es la manipulación deliberada de la información con el fin de que el receptor la perciba de manera más favorable.
Es decir, el filtrado es cuando a mí me están diciendo, por ejemplo, no, mira, si bien cayeron las ventas, pero ¿qué pasa? Las ventas cayeron porque, no sé, hubo un problema justo ese día, porque Juancito no se dio cuenta que tal situación se estaba presentando, había caído piedra, granizo, no fue mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad el problema es otro, el problema es que quizás el producto no gusta, el producto o los vendedores no están sabiendo las potencialidades y están vendiendo mal el producto, y al gerente, quizás yo, en mi información, en mi informe que paso, estoy vendiéndole otra cosa, que no es. La sobrecarga de información, cuando la información excede la capacidad de procesamiento. Es decir, cuando yo pido un informe concreto en relación a algo y me dan páginas y páginas y páginas y páginas y páginas que no las termino nunca de leer, y al final siempre queda esta sensación de vacío, de que no tuve nada en concreto, de que no sé qué dice este informe. Tendrá 50 páginas, pero no sé qué dice porque no dice nada en concreto. La jerga es una terminología especializada o lenguaje técnico específico que utilizan los miembros de un grupo para comunicarse entre sí. ¿Qué me está queriendo decir? Las jergas son las palabras, los modismos, formas específicas que tienen los grupos para expresarse, y a través de esas palabras ellos se entienden. En algún momento, veámoslo en un ejemplo adolescente, cuando tenés las distintas tribus, por ejemplo, y vos los analizás desde ese lugar, es decir, cada una de estas tribus tiene sus propias terminologías, se visten de una manera, se expresan de una manera, se ríen de lo mismo. Bueno, eso es el lenguaje compartido, o esto que se da a llamar la jerga. Bueno, ¿cómo supero alguna de estas barreras a la comunicación? A través del uso de la retroalimentación, a través de la simplificación del lenguaje, nada más lindo que hablar simple y llano, a través de poder escuchar al otro, bajando un poco las barreras de defensa, tampoco atacando, pero simplemente escuchando, si no nos va a pasar nada porque escuchemos. Tratando de controlar las emociones, acá empieza un poco lo que es la inteligencia emocional también, ¿no? En esto que yo les decía a ustedes, por ahí la persona que nos habla es una persona a la cual le tenemos rencor, o le tenemos bronca, o lo que fuere, y por más bueno que sea lo que diga esa persona, y por más maravilloso que sea el plan que está planteando, para mí va a ser una porquería. Y quizás lo escucho como una porquería, lo transmito como una porquería, pero en realidad no es una porquería, es decir, hay cuestiones de supuestos en mi persona hacia esa persona que hacen que todo lo que haga, diga, lo que fuere, carezca de valor. La observación de las señales no verbales. Hay una comunicación no verbal que es importante. Todos lo sabemos, es decir, a través de los gestos, a través de la mirada, a través de la forma en cómo muevo los hombros, en cómo me río, en cómo picarescamente miro al otro cuando alguien está hablando. Bueno, todas esas cosas son formas de lenguaje no verbal. Bueno, más o menos nos quedan 15 minutos, vamos a arrancar con lo que sería capítulo 10. Vamos a poner en pantalla para que lo puedan ver. Denme un minuto a ver si lo puedo lograr. ¿Lo están viendo en pantalla el 10? Que es control. A ver. Bueno, creo que ahí lo van a ver. Me parece que sí. Bueno, vamos a ver el capítulo 10, este es un poquito más rápido, por así llamarlo. Vamos a ver algunas cuestiones básicas vinculadas al control como última etapa del proceso administrativo. Me dice, ¿qué es el control? El control es un proceso, y es el proceso de supervisar, comparar y corregir el desempeño laboral.
En este caso, el concepto que a mí me está dando de control es el control visual, ¿sí? Yo puedo ver y cotejar el desempeño laboral que ha tenido una persona o un grupo de personas propiamente dicho. Tengo un tipo de control que es el control visual, pero también tengo otros tipos de controles que se pueden llegar a ejercer. La idea base es que el control es un proceso que me permite a mí trabajar con la primera etapa de la función administrativa, que es planificación. Cuando nosotros dimos los objetivos generales, esos objetivos que nosotros dimos se transforman en las medidas estándares, en lo que la organización tiene que alcanzar y con lo que va a medir los resultados para saber si logró los objetivos que se fijó en el planeamiento. De esto surge una brecha o puede surgir una diferencia. ¿Los logré o no logré? En función de un proceso de evaluación que se hace, en donde voy determinando el por qué no logré los resultados esperados, es que comienzo a trabajar con esto que se llaman acciones correctivas. El proceso de control tiene una serie de pasos. En primer lugar, como yo decía recién, fíjense acá, tenemos las metas y los objetivos. Estas metas y objetivos nosotros los planteamos ¿a dónde? En el planeamiento. En la función de planeamiento, ahí vimos las metas y los objetivos. Tenemos distintos tipos de objetivos. Objetivo organizacional, que es el objetivo que abarca, digamos así, a toda la organización. Un objetivo divisional, si la organización está divisionalizada, es decir, la tengo dividida en divisiones. Será objetivo departamental si la tengo departamentalizada, y objetivo individual, que es el objetivo de cada una de las personas que trabajan dentro de la organización. Entonces, el primer paso, que es la medición del desempeño real, es decir, dónde estoy parado. Ya planifiqué, ya hice las acciones, dirigí, llegué al final del proceso. Bueno, ¿hasta dónde llegué? De eso me está diciendo el paso 1. Mido mi desempeño real. Punto 2, comparo con mi desempeño estándar. ¿Cuál es mi desempeño estándar? Estos distintos objetivos que yo me planteé, a nivel organizacional, divisional, departamental, contra cada una de estas metas y objetivos, es con lo que yo me voy a tener que comparar. El tercer paso es, implemento las acciones gerenciales ¿de qué? Y las acciones correctivas, porque esto empieza acá un proceso de retroalimentación que me permite a mí generar las acciones correctivas para alcanzar los objetivos propuestos. Seguimos. ¿Cómo mido este desempeño real? Como yo dije recién, una forma de medir es a través de la observación personal. ¿Sí? Es decir, observación personal es pararme y ver si una persona trabaja, no trabaja, cómo está trabajando, cómo desempeña su trabajo, etc. Eso es observación personal. Luego tengo otro tipo de hechos, no menos importantes, ni menos, digamos así, ni menos definitorios que la observación personal, sí menos, digamos así, sugestivos, por así llamarlo, como son los reportes estadísticos, que es donde a través, bueno, quiero saber realmente cómo se encuentra, qué sé yo, el nivel de ausentismo que tiene la empresa, la tasa de rotación que tiene la empresa, etcétera, etcétera. Tengo reportes estadísticos que me lo pueden propiciar. Y bueno, y luego tengo reportes orales, en donde llamo a una persona y le planteo que me diga cuáles son los hechos frente a tal situación, por qué se logra y no se logra lo que se pretendía, por así llamarlo, y luego tengo lo mismo, pero cuando lo pido en forma escrita. ¿Qué voy a medir? La selección de criterios de control adecuados. Y acá, en el segundo paso, ¿qué es lo que hago? Comparo el desempeño real contra el desempeño estándar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que ustedes tienen dentro de las líneas de punto, digamos así, serían los desempeños permitidos, ¿sí? Es decir, el rango de variación aceptable de desempeños permitidos. Todo lo que escape a estos límites y a estos rangos es una cuestión de alarma roja y donde nos tendremos que preocupar. Entonces, lo primero que hago, cuando yo comparo mi desempeño real con el estándar, es ver esta franja de volatilidad que puedo llegar a tener,
que es totalmente normal. No tiene que ser exacto el desempeño real con el planeado, lógicamente, sino tengo que determinar hasta desde cuáles pueden ser los niveles de variabilidad que va a tener. Determino el rango aceptable de esta variabilidad frente a que al entorno, al contexto, inclusive a nuevos cambios que se pueden haber dado en este entorno-contexto. Y posteriormente voy a tener cualquier variación fuera del rango de variación aceptable requiere atención. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que escapa de lo que fue normado merece, digamos así, una atención especial. El tercer paso es la implementación de las acciones gerenciales. Es decir, después de que nosotros hicimos toda esta evolución, hay 3 caminos que uno puede optar. Uno de los caminos, me dice, es no reaccionar, es decir, no hago nada. Puede estar en rojo, puede no estar en rojo, puede estar dentro de los márgenes de variabilidad esperados, pero puedo no reaccionar. Puedo reaccionar corrigiendo el desempeño, genero las acciones correctivas. O puedo irme a revisar los estándares. ¿Qué quiere decir esto? Reviso los objetivos. Puedo haber definido mal los objetivos, puedo no haber visto algo. Bueno, tengo la posibilidad de revisarlo. Nosotros recordemos que la planificación es flexible. Ojo que revisar el objetivo no implica cambio de rumbo. No implica que si va para el norte de pronto tengo que ir para el sur. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de revisar los objetivos. Ejemplo, ustedes están estudiando, trabajan 12 horas por día. Están en segundo año y hace 3 años que están en la facultad, y se ponen como objetivo, 3 años, recibirse, es decir, en el 5º año. A ver, si trabajas 12 horas por día, y te llevo 3 años estar en el segundo año, como que no es muy real querer recibirte en 3, salvo que dejes de trabajar, y que haya importantes cambios. Supongamos que tu contexto es igual, o quizás a medida que vas creciendo, es un poco más complicado que el anterior, no te estoy diciendo que abandones la carrera, te estoy diciendo revisa los estándares. Me parece que te fijaste estándares demasiado altos para la realidad del contexto que tenés, entonces por ahí no le pongas que te vas a recibir en 3, ponele que te vas a recibir en 5, que te lleve 8, 9 años la carrera, pero te vas a recibir. Y más o menos está dentro de un promedio normado. No sé si nos interpretamos lo que quiero significar. Bueno, y por último, más o menos vamos viendo la medición de lo que es, o lo que se llama el desempeño organizacional. Como desempeño, podemos tomar la definición de que es el resultado final de una actividad. Ahora vamos a ver cómo evalúo ese desempeño. Lo puedo evaluar por la productividad organizacional, que sería los niveles de productividad alcanzados individualmente por cada empleado y o por áreas que tenga la organización. Eso depende si estoy trabajando en equipo, si doy premio a los equipos, mis sistemas de evaluación de desempeño y de motivación que yo estoy implementando. Eficacia organizacional se vincula con el cumplimiento con los objetivos organizacionales. Bueno, y luego tengo, digamos así, que el desempeño también está asociado a distintas clasificaciones que pueden llegar a haber o existir. Y el control de desempeño de los empleados me dice, básicamente, que me tengo que asegurar de que los esfuerzos laborales de los empleados tengan la magnitud y calidad necesaria para que los objetivos de la organización se cumplan, o los objetivos organizacionales se cumplan. Bueno, y aquí yo tengo 2 caminos. Para lograr esto, puedo hacer uso de las acciones disciplinarias, que como todo jefe lo puedo llegar a lograr, y en su caso, o en su defecto, digamos así, una retroalimentación, que es lo más interesante en esto, y a lo que uno más tiende o propende, es una retroalimentación efectiva sobre el desempeño. Es decir, si me desempeñé mal, si estoy teniendo una mala actitud hacia el trabajo, si tengo una mala predisposición hacia mis compañeros, sería interesante ver las causas, el por qué y llegarlo a modificar. Porque la actitud disciplinaria no va a modificar eso. Quizás lo acrecienta y eso termina en perjuicio de la propia organización. Bueno, hasta acá llegamos. Vamos a ver unos minutos para ver qué dudas pueden llegar a plantearme o qué dudas pueden llegar a tener, algo que
que me quieran llegar a preguntar. Las consultas las pueden hacer por el chat. Ahí está Mario haciendo una pregunta. Mario me dice si el trabajo práctico de recuperación puede tener un solo integrante. Mira, Mario, háblalo con... creería que sí, porque ya estamos hablando de recuperación, pero háblalo con tu tutor directamente y pregúntaselo. Pero creería que sí, que no habría problema a esta altura del partido. ¿Mm? ¿Alguien más tiene algo para preguntar o dudas que puedan llegar a tener? Buenas tardes, profe. ¿El final abarca las unidades 9 y 10? Porque algo así había leído el programa. Sí, acabamos de dar las unidades 9 y 10 por videoconferencia también. Hoy terminamos el programa de la materia y como yo dije recién, la próxima videoconferencia lo que vamos a hacer es una integración, digamos así, de lo que va a ser el examen final. Pero para el examen final va toda la materia completa. ¿Solo esas 2 unidades o de la 1 a las 10? No. Milagros, el examen final de la materia regular es de la unidad 1 a la 10. Es todo el programa de la materia. La estructura del recuperatorio, hasta donde sé, parecida a la del segundo parcial. Bueno, yo ahora lo paso el segundo parcial a las otras profes, pero el segundo parcial que yo hice tenía múltiples opciones. La primera parte eran 3 cuerpos. Primera parte de múltiples opciones, la segunda parte de verdadero falso y la tercera parte de desarrollo. Hasta donde sé es esa la estructura. Se va a seguir con esa estructura que se puso en el segundo parcial. No tendrían práctico en lo que es el recuperatorio. Profesora, yo no pude ver mi recuperatorio. Estoy con la profe Miriam Jiménez y nadie de mi grupo lo vio. Me gustaría saber en qué me equivoqué, cómo podría verlo antes del recuperatorio de mi parcial. Tiene que ir al horario de consulta, Tincho. Cualquier profe de la materia le puede mostrar el recuperatorio. Yo voy a ver que los chicos de los profes de distancia dejen los recuperatorios en el box, para que usted pueda ir en cualquier horario a verlo, al programa. De todas formas voy a hablar con la profesora Jiménez para que ponga un horario de consulta. Pero sin duda que tiene derecho a verlo y puede verlo. Lo que pasa, Mario me dice de nuevo, lo que pasa es que mi grupo quedó libre y quedé solo haciendo el práctico recuperatorio. Mario, ¿con quién estás? ¿Con qué tutor estás? ¿Con Horacio, Demo o Silvia? Con Silvia. Bueno, calculo que con Silvia Demo, no me está respondiendo. Mira, decirle a Silvia, con la profesora Demo, con Silvia, decirle a la profe Demo que lo hablamos acá, que bueno, que la profe Casuti te autorizó a que lo hagas solo. Decirle así directamente, así ya te quedas tranquilo. Cualquier cosa que Silvia hable conmigo. Dale, un abrazo. ¿Alguna duda más que tengan? No, espero que me hayan entendido. Que no los aburra. Nada, nadie dice nada, ni se los ve. ¿Puede hablar sobre la modalidad del final? Me dice Milagros. No hablé con las profes del esquema todavía, pero la modalidad del final en principio sería bastante similar a lo que se viene dando en los parciales. Es decir, van a tener verdaderos falsos, preguntas de desarrollo, múltiple opción y quizás tengan alguna situación problemática. Pero no puedo, Milagros, hoy darte las pautas porque no hablé con las profes. La próxima videoconferencia, creo que tenemos otra,
que invita un poco más a charlar acerca del esquema del final y todo eso, ahí un poco más cercano a la fecha, déjame que lo conversemos con las profes, cuál va a ser el esquema que vamos a adoptar. Bueno, Marce, ya estamos en hora para ir Bueno, finalizando. dale. Ujú. Así que nada, esto ha sido grabado, así que a partir de mañana va a estar subido al aula virtual para Bueno, aquellos que no pudieron asistir hoy o para los que pudieron asistir que lo puedan ver otra vez. bueno, bueno, bárbaro. Y bueno, nada, gracias, gracias Víctor y gracias a todos allá. Lindo haberme podido comunicar de acá. Chao, Bueno, un Marce, nos abrazo vemos. enorme. Chao. Dale, un beso, chao, nos vemos.